Greenwald agarró a su hijo por la pechera golpeada y sacudió al joven histérico, golpeándolo contra un enorme roble, casi desatando la pechera en el proceso. ¡Auric!, gritó desesperadamente, tratando de romper el pánico. ¡Contrólate! Auric tardó un momento en callarse, calmando la hiperventilación y los sollozos que lo acompañaban. Greenwald pudo ver cómo volvía a ser el hombre que era, el hombre que había criado. ¿Auric?, repitió, esta vez con una merecida compasión. El infierno por el que habían pasado no era nada que le hubiera deseado a ningún hombre, y mucho menos a su hijo. Estaba condenadamente orgulloso del joven caballero en que se había convertido. Auric asintió. Su respiración volvió a ser lenta y normal. Greenwald lo abrazó, haciendo que su armadura y su pechera chocaran entre sí. «Lo siento, padre», susurró Auric mientras se abrazaban. Su padre tiró de él hacia atrás sin dejar de sujetarle los hombros y lo miró a los ojos. Los ojos de su hijo eran tan difíciles de ver y evitar ver al niño que solía rebotar sobre sus rodillas. Sin embargo, en momentos como este, esos pensamientos debían alejarse lo más posible de su mente. Al ver a su hijo como estaba ahora, ensangrentado y desgastado por la batalla, tenía que haber una firme distinción entre las dos imágenes, y Greenwald nunca acababa de encontrar el equilibrio. Era a la vez una bendición y una carga tener a su hijo luchando a su lado. «No tienes que preocuparte, hijo mío. Solo necesito saber si mi principal caballero ha vuelto a mí». Auric asintió enfáticamente, y Greenwald supo que el joven había vuelto con él. No era que el histriosismo no estuviera justificado. La tarea encomendada por su rey se había vuelto más peligrosa de lo que jamás hubieran imaginado. Con los 5 reinos al borde de la guerra, sabían que las tareas no iban a ser fáciles, pero no imaginaron nada parecido al Caballero Negro que los perseguía desde el primer día. El Caballero Negro era más conocido como un cuento del hombre del saco para mantener a los niños en sus camas por la noche, que como una realidad mucho peor de lo que cualquier padre podría soñar. Era un espectro espantoso, resguardado en su armadura negra de líneas onice. Nadie había visto jamás su rostro, ni vivido una experiencia para contarlo. Alineado con espíritus malignos e impregnado de magia negra, era conocido por viajar con una variedad de horribles criaturas mutantes a las que llamaba sus bestias de guerra. Estaba el ejército de cerdos infernales, que el Caballero Negro resucitó de los extintos entelodontes, cuya versión prehistórica era principalmente herbívora. Estos, sin embargo, fueron criados con sed de sangre y eran particularmente útiles para rastrear largas distancias. Esto, sin embargo, era el principio. El Caballero Negro utilizó su magia demoníaca para crear toda una serie de criaturas mutantes y anteriormente inexistentes a partir de una especie de mono asesino, con colmillos de 5 centímetros y garras afiladas como cuchillas que se balanceaban entre los árboles por encima de sus víctimas y les hacía llover un infierno. Sus perros del infierno se parecían algo más del Jurásico que a perros de verdad, y probablemente lo más temido que tenía en su ejército eran sus murciélagos. Se desconocía si el Caballero Negro tenía un nombre ingenioso para ellos, pero lo cierto es que eran grandes y aterradores, a menudo con alas de 3 metros de longitud, y se sabía que volaban con presas tan grandes como caballos. En general, el Caballero Negro y su ejército era bien conocido en los 5 reinos, pero rara vez o nunca se les veía realmente. Greenwald estaba seguro de que su rey nunca habría anticipado que el mito cobraría vida en el transcurso de la tarea que les había asignado. El rey había puesto un recipiente con un pergamino en las manos de Greenwald personalmente. «Señor caballero», había dicho el rey, «esto es de suma importancia y por esto
Te envío a ti y a tu orden de caballeros. No confío en nadie para esta tarea. Los reinos están sumidos en la confusión y esto contribuirá en gran medida a los esfuerzos de nuestro reino. Ponlo en las manos del rey de Windermere, ¿entendido? Grindelwald había entendido. Windermere había sido un poderoso aliado en el pasado y solo tenía sentido combinar sus esfuerzos una vez más. Eso tenía que ser lo que el rey quería, pero podría ser incluso aún más importante que eso, como la persecución les hizo creer. Grindelwald y sus caballeros eran 9 en total, la Orden de la Lanza, y gozaban del favor del rey. Generalmente eran considerados los mejores luchadores del reino, y los más frecuentemente asignados para proteger al rey y a la reina. Sus habilidades y bravuconadas no tenían parangón y, antes de que comenzara la tarea, cualquiera de ellos, con una pinta de cerveza en la tripa, alardearía que el caballero negro no tendría ninguna oportunidad en su presencia. Si acaso fuera tan solo un cuento de hadas. Sin embargo, quedó bastante claro de que no era así. Y ahora los dos únicos que quedan vivos eran firmes creyentes. Los 2 primeros miembros de la orden murieron en una emboscada que les tendieron en plena noche mientras acampaban. Fueron agarrados totalmente desprevenidos. Los feroces cerdos infernales atacaron al grupo mientras dormían, matando a 2 inmediatamente, y a otros 2 que se sacrificaron para que el resto pudiera escapar. De no haber sido así, toda la orden habría sido masacrada. En un momento dado, en un intento de eludirlos, el caballo de Sir Latimore perdió el equilibrio en la ladera de una montaña, cayendo ambos en picada hacia el lejano suelo y hacia sus desafortunadas tumbas. Ese mismo día, haciendo todo lo posible para ocultarse del infernal ejército que les perseguía, perdieron a Sinvagimir por la culpa de las arenas. Sin que nadie se diera cuenta, el valiente caballero se hundió estoicamente en la muerte sin hacer ruido. Sin querer delatar su escondite, la muerte se volvió desgarradora. Pero no fue ni de lejos tan devastadora emocionalmente como la muerte de Sir Galliant. Claymore Galliant tenía la misma edad que Hauric, y los 2 jóvenes habían sido casi inseparables desde que tuvieron edad para correr. El único error de Clyde fue tomar una flecha, literalmente. No hizo más que recoger del suelo una flecha del caballero negro y arrojarla hacia un lado, y no tenía forma de saberlo. Ninguno de ellos podría haberlo sabido, pero ahora lo saben detalladamente. Habían rumores sobre la espada ancha que portaba aquel demonio, y ahora sabían que eso también se extendía hacia las flechas. Las flechas, reconociblemente negras, estaban recubiertas con un veneno seco cosechado de 1.000.000 de arañas pica. Fácilmente, el veneno más fuerte de los 5 reinos. Y tan solo necesitaba tocar la piel para empezar a actuar. En las 2 horas que siguieron a ese desafortunado incidente, Clyde se deterioró hasta un estado en que lloraba pidiendo alivio. Fue Hauric quien le proporcionó ese alivio. Y, desde entonces, su estado mental había quedado destrozado. En ocasiones, habían ciertas cosas que la verdadera amistad dictaba que uno debía hacer. Cosas que en realidad uno nunca debería verse obligado a hacer. Lo que podría parecer un momento de misericordia para un hombre, podría terminar siendo un tormento de por vida para otro. Grindelwald esperaba que ese no fuera el caso de su hijo. La pérdida final, antes de que se quedaran ellos 2, fue quizás el mayor golpe para la misión en sí. Sir Brutinia Tiscane era conocido cariñosamente como Bruto, y Bruto era, sin lugar a dudas, la pieza más valiosa de Grindelwald en el campo de batalla. El arma preferida de Bruto era su hacha de batalla, increíblemente pesada, con la que podía separar a 5 hombres de un solo golpe. Pero eso no era ninguna concesión a sus habilidades con otras armas. Bruto había sido bendecido con la capacidad de quitar vidas, y quitó muchas, muchas vidas antes de perder la suya.
Eso había sucedido apenas hace unas horas antes, y muy cerca del espeso bosque donde ahora se refugiaban. Los tres se acercaban a la zona boscosa a toda la velocidad que les permitía a sus exhaustos y desnutridos corceles, cuando la caballería del Caballero Negro se abalanzó sobre ellos desde ambos lados. Cuando se hizo evidente que no podían dejar atrás a los 6 jinetes que le acortaban la distancia, Bruto se salió de su caballo y se interpuso en su camino. Con un reconocimiento sin palabras, Greenwald y Haurik se apresuraron a seguir. Bruto les daría todo el tiempo posible para escapar, incluso a costa de su propia vida, un coste que estaba obligado a pagar. Los 2 primeros jinetes que salieron a su encuentro fueron arrancados de sus caballos de 2 zarpazos mientras las bestias se alejaban corriendo. Los 2 siguientes también fueron despachados con relativa facilidad, y antes de que llegara el quinto jinete, una pequeña pila de cadáveres comenzó a formarse a su alrededor. Bruto blandió su hacha en un ángulo que, aunque mató al jinete, consiguió clavarse en la columna vertebral del caballo enemigo. La bestia chilló de dolor mientras Bruto luchaba para liberar su arma. Cuando estaba a punto de sacarla, una hoja se deslizó a través de su cuello, decapitándolo. Greenwald y Haurik habían podido escapar. Y ahora, mientras sus caballos bebían sedientos del único arroyo que pudieron encontrar, hacían todo lo posible para reponerse. Sus armaduras golpeadas y cubiertas de sangre y suciedad, en realidad no era más que una cota de malla con corazas y espinilleras hechas jirones, ya que ambos habían perdido los cascos y varias placas por el camino debido a la batalla. Justo por encima de los árboles, podían ver las columnas de humos que emanaban de las piras del castillo de Winterberg. Ya estaban muy cerca. Todo lo que tenían que hacer era llegar al otro lado de este maldito bosque, y estarían lo suficientemente cerca del castillo como para pedir refuerzos. Si el Caballero Negro se encontraba con ellos al otro lado, era muy poco probable que quisiera enfrentarse a todo el poderío de Winterberg. Solo tenían que llegar. Greenwald podía entender el deseo de su hijo por perderse en las emociones. Había sufrido tantas pérdidas. La Orden de la Lanza era más que hombres al mando. Eran sus hermanos por los que morir. En los últimos 3 días, habían perdido a la familia más cercana que ninguno de ellos pudiera conocer jamás, salvo su propia relación. Y las pérdidas pesaban mucho en sus corazones. Caer de rodillas y llorar histéricamente parecía la respuesta más apropiada a lo que estaban sintiendo. Pero eso no era un lujo que se le permitiría a un caballero del ejército real. Habían hecho juramentos de sangre al servicio tanto del rey como del reino. El mensaje que llevaban y a su vez la propia tarea eran importantes para el rey y por lo tanto eran importantes para ellos. Debían sus vidas a la caballería y a sus siglos de tradiciones, y si tuvieran que morir en batalla, no se podría haber perdido una muerte más honorable. Así que seguirían adelante. Esos serían los momentos que definían a un hombre. Los caballos, aún hambrientos, saciaron su sed, y los ferreos padre e hijo retomaron el camino. Había un temor legítimo de que sus bestias de carga no llegarían hasta el final. Habían sido montadas, casi hasta la muerte. El tramo de bosque que debían atravesar, aunque no era precisamente cómodo, no estaba demasiado lejos, teniendo en cuenta la distancia que ya habían recorrido. Sin embargo, el problema no era lo lejos que tenían que ir. Casi inmediatamente después de volver al sendero, se dieron cuenta de que el problema iban a ser esos malditos monos asesinos. Los caballeros podían oír sus sismescos y ver sus siluetas negras y sombrías balanceándose entre las copas de los árboles por encima de ellos. Instaron a sus monturas con urgencia sin precedentes, y los fieles sementales Lancelot y Arturo
Dieron a los hombres todo lo que tenían. Greenwald sabía que el esfuerzo probablemente mataría a los caballos, pero había cosas en juego más importantes que sus vidas. Los corceles corrieron como si el diablo estuviera detrás de ellos. Desafortunadamente, los demonios estaban sobre ellos, y sus esfuerzos no fueron suficientes. Rocas y palos y cosas peores llegaron a llover sobre ellos con dolorosa intensidad. Greenwald podía sentir cómo los músculos de Lancelot comenzaban a debilitarse bajo sus piernas. La noble criatura quería darles más, pero no había más que dar, y comenzó a frenar. No fue mucho, tan solo un poco, pero aún así fue suficiente. Un salvaje primate se dejó caer sobre Lancelot y comenzó a agitar la espalda y la cabeza de Greenwald. La mayoría de los golpes impactaron en la placa de hierro de la espalda antes de que el caballero pudiera arrojar al miserable simio del caballo. Pero un tajo bien dado de garras consiguió arrancarle una generosa porción de cuero cabelludo de la parte superior de la cabeza. El pelo y la piel, aún pegados por un lado, empezaron a agitarse en lo que, en el mejor de los casos, podría describirse como algo irritante. La adrenalina calmaba cualquier dolor, pero la sangre que empezaba a fluir por su frente y hacia sus ojos comenzaba a convertirse en un verdadero perjurio. Aún sosteniendo las riendas con una mano, Greenwald trató de limpiarse la sangre, lo suficiente como para poder ver con uno de los ojos. Además, se terminó de arrancar aquel pedazo de cuero cabelludo colgante. Apenas podía ver el arco de luz que representaba la salida del bosque, cuando una piedra del tamaño de una naranja golpeó a Lancelot en un costado de la cabeza, matando instantáneamente al caballo y lanzando a Greenwald por los aires. Auric captó la carnicería en su periferia y giró sobre sí mismo para buscar a su padre. Greenwald, con un instinto táctico, arrojó el pergamino al joven caballero. Él era, después de todo, el único con un caballo y, por lo tanto, la mejor oportunidad para el éxito de la misión. ¡Ahora, vete!, gritó Greenwald, haciendo señas a su hijo desde debajo de una tormenta de monos. Sin embargo, Auric no fue a ninguna parte y se limitó a esperar con el brazo extendido hacia su padre. ¡Solo vete! ¡Completa la misión! Auric había vuelto a su actitud estoica y solo esperó pacientemente a que el hombre mayor se diera cuenta de que no iba a ir a ninguna parte sin él. Debió quedar claro en sus ojos porque Greenwald, en una mala decisión táctica, montó a Arturo detrás de su hijo, y los dos se encaminaron hacia el lindero del bosque. Los monos le propiciaron unos cuantos disparos de despedida extremadamente dolorosos, pero los caballeros pudieron cruzar el umbral verde hacia la pradera abierta. En el horizonte se alzaba el castillo Windermere, y ambos hombres exhalaron un pequeño suspiro de alivio al verlo. La sensación, sin embargo, duró poco. Corriendo en paralelo a la línea de árboles, un solo jinete se acercaba a ellos a una velocidad desenfrenada. La silueta era tan inconfundible como aterradora. Era el Caballero Negro. Armadura negra con casco de púas, sentado sobre el caballo negro más grande que ninguno de los dos haya visto jamás. Era como ver una pesadilla cobrar vida. Era como ver a la parca en persona. Auric espolió a Arturo hasta que el pobre animal alcanzó la máxima velocidad posible bajo el peso de 2 personas. Pero los hombres sabían que eso no iba a ser suficiente. A su ritmo actual, los espectros estarían sobre ellos antes de que pudieran acercarse lo suficiente como para pedir ayuda. El pequeño ejército de bestias de guerra que galopaban tras el caballero negro formaban una nube de hierba y polvo en el aire. Una frenética asamblea de pesadillas sedientas de sangre que salpicaba el paisaje. La distancia entre las dos partes se acortaba rápidamente. Greenwald giró sobre sí mismo, poniéndose de espaldas a Auric.
para enfrentarse a la horda que se acercaba. El movimiento hizo que Arturo se estremeciera por un momento, y llenó a ambos caballeros de legítimo temor de que el majestuoso corcel hubiera llegado a su fin. El caballo respondió a la vacilación con una ráfaga de mayor velocidad. Arturo iba a darles todo lo que le quedaba, y los caballeros rezaban para que fuera suficiente. Greenwald, sin embargo, sabía que no lo era. Una vez que la distancia se redujo a unos cuantos metros, el caballero al mando le gritó a su hijo: «Completa la misión, Auric. Es lo único que importa», antes de arrojarse al suelo con la espada en la mano. «¡No!», gritó Auric, pero ya era demasiado tarde. Eliminando el peso adicional, el impulso de Arturo aumentó y la distancia entre padre e hijo fue casi inmediatamente insalvable. No había forma de que Auric pudiera darse vuelta para atraparlo sin sacrificar su vida. Durante un breve segundo, los dos caballeros se encontraron con la mirada, y todo lo que ambos querían decirse se expresó en un instante sin palabras. Por ahora, era un adiós. Volverían a encontrarse en los salones del Gran Reino. El castillo de Winterberg comenzó a elevarse lentamente ante Auric. Primero las murallas, y luego la gran puerta y el puente levadizo. Cuando pudo ver la luz centellante del catalejo del vigía en la torre, Auric tomó la bandera blanca adornada con el escudo de armas de su reino de la bolsa de Arturo y la sostuvo sobre su cabeza. Giró su cabeza para mirar a sus perseguidores y descubrió que se habían detenido y reunido en torno a su padre y al caballero negro, quienes estaban enzarzando en una rencorosa batalla. Mirando de nuevo hacia adelante, Auric pudo ver el puente levadizo que bajaba, y lo que parecían ser al menos 100 jinetes de caballería de Winterberg que salían de la puerta. Ellos estaban completamente blindados para la batalla. Eran los refuerzos. Aquella vista era lo bastante tranquilizadora como para que Auric detuviera a Arturo y considerara la posibilidad de regresar a Greenwald con los soldados de Winterberg. Entonces hizo girar al caballo, pero era demasiado tarde para hacer nada, pues se volvió en el momento exacto en que la espada ancha del caballero negro penetraba el corazón de su padre, deslizándose a través de su coraza como si no existiera. Auric soltó un grito de angustia que atrajo la atención del caballero negro y sus secuaces, pero no hicieron ningún movimiento en su dirección. Auric podía oír el galope de los soldados que venían detrás de él, y solo podía imaginar que su adversario era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que sería una batalla que tal vez no quisiera emprender. Ya superado en número, el caballero negro sabía que una batalla junto al castillo militar más fuerte de los 5 reinos sería en el mejor caso imprudente. Auric observó cómo el caballero negro desenvainaba una flecha y la colocaba en su arco. Es imposible que pudiera disparar tan lejos, pensó Auric, pero se equivocaba. La flecha voló más lejos de lo que cualquier flecha que Auric hubiera visto jamás, y estuvo a centímetros de alcanzar a Arturo. Probablemente lo hubiera alcanzado si no fuera porque él reaccionó rápido. El caballero negro cargó otra flecha, y Auric puso el corcel en movimiento hacia el castillo, desesperado por aumentar la distancia. Con un agudo silbido, la flecha pasó volando junto a su cara. Auric no miró atrás ni aminoró la marcha. Los soldados se habían detenido a unos 50 metros de ellos, sin duda, al ver la demencial distancia que el caballero negro lograba con sus disparos. 40 metros, 30 metros, 20. Esto tenía que ser suficiente. Auric estuvo a punto de sentirse aliviado al llegar a la seguridad de los números cuando sonó otro silbido. Por reflejo, giró la cabeza hacia el ruido, justo a tiempo para ver cómo el negro borrón se deslizaba junto a su cara, rozándole la mejilla.
El corte era fino como el papel, con solo una pequeña línea roja que indicaba algún tipo de contacto. Pero el escozor fue inmediato. En el momento en que lo escoltaban a través del puente levadizo, Haurik empezó a perder el control de sus músculos y cayó de su caballo al puente de madera en el proceso. Los hombres más cercanos saltaron de sus caballos para ayudarle a levantarse, pero no se atrevieron a tocarlo. Las venas de su cara se volvieron negras y necróticas alrededor del pequeño corte. Los efectos del veneno del hechicero se hacían evidentes. Querían recuperar el pergamino entonces, sabiendo que el caballero no viviría mucho, y temiendo la contaminación. Pero Haurik no se los permitió. La voz de su padre resonaba en su cabeza. Completa la misión, es lo único que importa. De ninguna manera traicionaría a su padre y a su rey en los últimos momentos de su vida. Tras unos instantes de deliberación, el caballero fue conducido a toda prisa a la cámara del rey de Winterberg. Cuando estuvo cara a cara con el rey, Haurik era incapaz de mantenerse de pie por sí mismo, y apenas tenía energía para meter la mano en su bolsa y entregarle el pergamino. El dolor era inmenso y abrumador, y Haurik sabía que solo sería cuestión de minutos. Al parecer, todos lo sabían. El rey leyó la nota con gravedad, y luego dirigió su atención a la mirada moribunda de Haurik. Mi querido caballero, la voz del rey era suave por la compasión. Has completado tu tarea con gran honor. Tus hazañas y las del rey quedarán registradas en nuestros anales. ¿Hay algo, noble caballero, que pueda hacer por ti antes de que nos dejes? Haurik asintió con la cabeza. Había una cosa que lo ayudaría a pasar en paz al Valhalla. Quería saber qué gran causa surgiría de las muertes de sus hermanos, su padre y de él mismo. El mensaje, susurró con voz ronca, apenas capaz de pronunciar las palabras. ¿Cuál era el mensaje de nuestro rey? El rey Winterberg miró el pergamino que tenía en las manos, luego miró a Haurik y de nuevo el pergamino. ¿Estás seguro, noble caballero? No estoy seguro de que eso ayude. Por favor. Haurik le interrumpió. El rey asintió sombríamente y procedió a leer el pergamino en voz alta, terminando el mensaje justo cuando Haurik exhalaba su último suspiro lleno de dolor. Mi querido rey de Winterberg, dado el estado de agitación política en los 5 reinos, mis consejeros me han informado que viajar entre nuestros 2 reinos podría ser extremadamente peligroso por el momento. Por esa razón, y con gran pesadez, lamento informar que no podremos asistir a la celebración del 15º cumpleaños de su hija dentro de 2 semanas. Por supuesto, enviaremos un bonito regalo con una asamblea de caballeros, quizás de la Orden de Veritas en un futuro próximo. Así que por favor espérenlo. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder visitarle en el futuro. Atentamente, Rey Claudio Protorius. Postdata. La reina solicita la receta del encantador pastel que comimos durante nuestra última visita. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Y hola, ¿qué tal? Así es, soy Smile Dead, solamente que con una cara nueva, como podrán ver. ¿Qué les parece? ¿Todavía necesita un par de retoques? Tal vez sí, a lo mejor le termino haciendo otras cosillas, pero ¿qué tal si nos vamos directamente a la historia, ¿no? Esta ha sido una historia muy diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados a ver en el canal. Y la verdad es que tenía muchas ganas de narrar algo que tendría que ver
la fantasía oscura, lo medieval o algo fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados, la verdad. ¿Y qué voy a decir? La verdad es que, para no hacer el video más largo, la historia me gustó bastante. Sí tiene sus detalles, no es una historia totalmente perfecta. En puntos buenos de lo que puedo decir es que la historia se me hace entretenida, la verdad sí te atrapa. Me parece que está bien escrita, tiene buenos personajes, pero eso también en cierta manera nos lleva a los puntos negativos, ¿no?, de la trama. Y es el hecho de que hay ciertas partes de la historia que se extienden un poco de más. Por lo menos cuando se nos habla del Caballero Negro, se nos habla de su ejército de hombres cerdo, de perros que tienen formas indescriptibles, como diría el gran Lovecraft, o aquellos murciélagos gigantes, y se nos habla de ello, pero nunca se nos muestra en la trama cómo son realmente. Y si bien uno puede como que imaginar cuando salen esos secuaces, no sé si llamarlos secuaces, pero sí seguidores del Caballero Negro, uno se podrá imaginar a los hombres cerdos, si acaso, por dar un ejemplo, pero no hay como que una aparición oficial de ellos, o sea, no se los describe de manera oficial en la trama, no de manera oficial, sino que no se les describe en una parte de la trama, como que entonces apareció este hombre cerdo y mató a este otro personaje, o se pelearon con estas criaturas oscuras o cosas así. Aparte de eso, también quiero decir que me encantó la reimaginación que se hicieron con lo que todo lo que tiene que ver con el Caballero Negro. Entonces me pareció simplemente genial. Una muy buena manera de reinventar el personaje, ya que generalmente en esta clase de historias sí es verdad que siempre se nos muestra como que un caballero negro y un caballero blanco, y el caballero negro siempre es el malo y el caballero blanco es el que tiene que proteger a la princesa y cosas así. La verdad es que me encantó mucho de eso. Y es hora de hablar del gran elefante en la habitación, ¿no? Que es el final tan cruel que tuvo. Mira, siéndole sincero, a mí me gustó. Cuando lo leí por primera vez antes de narrar la historia, me reí bastante. Me pareció súper cruel. Pero está bien, es justo, es justo. Y me recordó a este dicho que había visto hace mucho, que era que las guerras técnicamente son peleas entre dos viejos o dos líderes que se caen mal, y son peleadas por jóvenes que no se conocen los unos a los otros y que no tienen ni idea generalmente de lo que ocasionó la guerra, ¿no? Y en cierta manera me recordó un poco esto, ya que básicamente estamos viendo el capricho de dos reyes y cómo un grupo de caballeros nobles sacrifican su vida solamente para algo, una tontería como un mensaje. Y si nos ponemos a analizarlo de manera más detallada con el final, es que el rey que mandó a los caballeros ya sabía que iban a morir. Y eso lo digo porque en el mismo diálogo donde se nos revela todo esto del por qué fue, menciona que iba a mandar otro grupo de caballeros de otra orden para mandar el regalo de la hija por sus 15 años del otro rey. Ese tipo sabía que sus caballeros iban a morir. Y es algo cruel, es un detalle cruel, me dio mucha risa. Ya para abarcar el último punto, porque la escritora lo dijo, que esto en cierta manera no es terror. Y concuerdo con ello, no es terror, es dark fantasy a mi punto de vista, y el dark fantasy abarca, sí tiene toques de terror, pero no es del todo terror. Pero decidió publicarlo entre los creepypastas para ir arrancando. Según ella, van a haber otras dos partes. Espero que en las siguientes partes ya podremos ver lo que son los murciélagos, ya podemos ver lo que son los perros en acción y esa clase de cosas, ver más del Caballero Negro, que me llamó mucho la atención.
y explorarán un poco más sobre los otros reinos que hay, porque son 5 reinos, solamente abarcamos 2 en esta historia. Y sí, me gustó mucho la historia. No sé qué les parece a ustedes, coméntenlo abajo en los comentarios, valga la redundancia. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció, que lo compartan con todos sus conocidos y denle un botón de suscripción a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que se vayan subiendo al canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a la historia original, al crédito del autor por supuesto, y los links a mis redes sociales donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. ¿Qué les parece la nueva máscara? ¿Les gusta? Yo he sido Smile, y solamente para recordarte tus miedos más profundos, nos vemos en la próxima. Bye.